acuerdo. Muchas gracias por la presentación, doctora. De antemano, nuevamente, gracias por eh, estar con nosotros esta noche. Voy a platicar o abordar justamente cuál es la importancia de los aseos nasales. Realmente no voy a platicar algo complejo, ¿no? Sabemos bien que la rinosinusitis en los últimos años ha tenido muchísimos cambios o actualizaciones como parte de la fisiopatología o en la actualidad especialmente con todo aquello que tiene que ver ya con identificar más que nada el endotipo que va a presentar o predominar en cada uno de los pacientes. Pero a pesar de que tratemos de abarcar o abordar al paciente ya como una terapia compleja, pues definitivamente sabemos que los aseos nasales forman parte de las recomendaciones en cuanto a las guías internacionales. Yo creo que definitivamente el aseo nasal no ha recibido la importancia que realmente tiene. Entonces, más que nada es por ello el motivo por el cual vamos a abordar el tema el día de hoy. Como lo revisábamos al inicio, las últimas guías, la guía EPOS 2020, continúa recomendando el uso de los aseos nasales desde el tratamiento inicial o desde el tratamiento que va o puede utilizar el paciente desde su casa, prácticamente al saber que es una enfermedad crónica, específicamente hablando de la rinosinusitis crónica, donde prácticamente el tratamiento debe de incluir aseos nasales, especialmente como coadyuvantes al tratamiento farmacológico, que sabemos bien que va a ser el uso de los esteroides intranasales. Además de que, bueno, definitivamente evitar el uso de los antibióticos porque prácticamente no tienen un papel muy importante a menos de que se sospeche como tal de esta complicación. Y también ya una vez que el médico de primer contacto realiza este abordaje, aún debemos de continuar como tal el uso del ácido nasal junto con el corticoesteroide. Posteriormente sabemos que ya una vez que llegan con nosotros, especialmente con ustedes, pues ya van a realizar este abordaje, ¿no? Saber si es un cuadro difuso o si va a ser algo localizado, porque esto pudiera llegar a cambiar un tanto el abordaje, especialmente sospechando si fuera algo unilateral por el alto riesgo de tener alguna tumoración. Pero recordando un poquito acerca de lo que va a ser la histología, específicamente hablando de la vía aérea, sabemos bien que ya en la actualidad, a pesar de que anatómicamente tengamos muchísimas diferencias desde la nariz, la faringe o lo que es el pulmón, prácticamente se sabe que a nivel funcional o a nivel molecular van a tener ciertas similitudes, de ahí el concepto que actualmente tenemos de lo que es la vía aérea única. Entonces, sabemos que trabaja como un conjunto toda esta vía aérea y entonces también por eso muchas de las enfermedades van a coexistir, ¿no? Van a tener mucha importancia entre ellas. Pero retomando un poco esto de la histología, prácticamente a nivel de lo que va a ser todo el aparato respiratorio, vamos a tener una gran cantidad tanto de células caliciformes como también de células ciliadas que forman parte del epitelio. Entonces, estas células sabemos bien que van a funcionar a nivel, digamos que superficial, como una barrera. Y esta barrera forma parte del sistema inmune innato o esta primera defensa que nos va a proteger en contra de cualquier partícula que pueda llegar a tener contacto con esta superficie. Entonces, sabemos bien cómo junto a estas células ciliadas va a existir esta capa de moco que se ha denominado capa superficial de las vías aéreas. Esta a su vez está constituida de dos capas, la más proximal hacia lo que van a ser los cilios, va a tener característicamente una baja viscosidad porque propiamente ayuda a lubricar los cilios y Pues ni esto modo. facilita propiamente el movimiento ciliar. Y la capa más externa sería la que contiene propiamente el moco, que sabemos que es una glucoproteína, que prácticamente forma parte de lo que es toda la vía aérea y bueno, incluso de algunos otros epitelios. ¿Para qué o cómo es que funciona este aclaramiento mucociliar? Bueno, propiamente va a ayudar a protegernos en contra de cualquier partícula contaminante, polvo, virus, bacterias o cualquier agente patógeno que pueda llegar a tener contacto con este epitelio. Y en su conjunto, tanto el movimiento de los cilios, pues ayuda a favorecer esa eliminación como tal.
En un paciente sano, pues prácticamente todo este aclaramiento mucociliar pues va a estar coordinado junto con también las uniones intercelulares, tanto basales como laterales, para proteger este epitelio o esta mucosa como tal. Pero en pacientes que tienen algunas enfermedades propiamente que causan un proceso inflamatorio, vamos a tener que estas barreras, propiamente dicho, desde las uniones laterales, van a tener una disrupción propiamente por el proceso inflamatorio. Además de que el mismo proceso inflamatorio condiciona una disminución en cuanto al movimiento ciliar, una ciliostasis, que a su vez, bueno, permite que todos estos componentes que podemos llegar a tener en contacto con lo que va a ser la mucosa permanezcan por más tiempo. Además de que también existe propiamente en este tipo de enfermedades inflamatorias un incremento en el contenido de mucina, lo cual hace que ese moco sea aún más espeso. Propiamente por las enfermedades inflamatorias podemos llegar a tener una inhibición del aclaramiento mucociliar y que esto lleve a un tiempo mayor el contacto con cualquier superficie, hablando específicamente del árbol respiratorio, y esto a su vez, en el caso de que los pacientes tengan alguna alergia como tal, alguna sensibilización, esto pueda favorecer que tengamos toda esta respuesta inflamatoria del perfil TH2 o T2, como actualmente se conoce, y que esto condicione que obviamente el paciente tenga persistentemente los síntomas tanto nasales o bronquiales, dependiendo de cada uno de los pacientes. También favorece un daño de la mucosa nasal, alterando el movimiento ciliar, disminuyendo la velocidad de los cilios y alterando justamente las uniones estrechas. Ahora, propiamente en cuanto a cada una de las enfermedades, sabemos bien que por el simple hecho de existir inflamación, vamos a tener ya un aumento en cuanto al tiempo en el cual se lleva el aclaramiento mucociliar. Entonces, como lo revisábamos al principio, definitivamente yo creo que se le ha dado una poca importancia hacia lo que van a ser los aseos nasales y también al aclaramiento mucociliar en cuanto a buscar qué es lo que realmente sucede en cada uno de los pacientes. Entonces, al menos este estudio que les estoy presentando tiene relación con lo que va a ser rinitis alérgica, no tanto con rinosinusitis. Y en este estudio lo que hicieron fue en población pediátrica con rinitis alérgica, llevaron a cabo justamente esta medición a través de test de sacarina, en donde se identificó definitivamente que los pacientes que tenían una rinitis alérgica iban a tener un incremento en el tiempo de ese aclaramiento mucociliar, lo cual también definitivamente tuvo una asociación importante con lo que era la gravedad de los síntomas. De acuerdo a la clasificación de ARIA, los pacientes con una rinitis alérgica clasificada como moderada a severa tenían un tiempo mucho mayor en comparación con lo que los que iban a ser catalogados como un cuadro leve. Ahora, sabemos bien que la piedra angular del tratamiento de la rinosinusitis van a ser los corticosteroides, en algunas ocasiones los descongestionantes en caso de que el paciente tenga una obstrucción nasal, pero recordando que no por periodos mayores a 10 días. Y en algunos casos también el uso de algunos antihistamínicos tópicos ya pueden llegar a ser de elección en este tipo de pacientes. Todos estos medicamentos definitivamente los vamos a indicar al paciente para tener una mejoría de los síntomas como tal, pero también ya existen algunos autores que se han dado a la tarea de preguntarse si justamente este tipo de medicamentos, además de que causen esa mejoría que estamos buscando en cada uno de los pacientes, si no es que llegan a tener propiamente alguna influencia sobre lo que va a ser el aclaramiento mucociliar. Entonces, aquí en esta tabla se retoman a su vez algunos otros estudios donde se ha tratado de identificar este tipo de alteraciones en el aclaramiento. Y podemos ver cómo algunos de los principales medicamentos que ocupamos en nuestra consulta diaria, en algunos estudios prácticamente no se demuestra que tengan una intervención sobre lo que va a ser el aclaramiento. En algunos otros podemos ver cómo definitivamente sí puede llegar a afectar este movimiento. Entonces, ya sea que propiamente por la enfermedad o también por el uso de algunos medicamentos,
podemos llegar a tener una disminución aún mayor de lo que sería este aclaramiento mucociliar. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿cómo es que podemos nuevamente favorecer o restablecer este aclaramiento mucociliar que sabemos que es algo fisiológico que debe de ocurrir en cada uno de los pacientes? Bueno, algo que ha tenido definitivamente un uso desde hace muchísimo tiempo son los aseos nasales. Los aseos nasales sabemos bien que son una antigua técnica hindú que más o menos empezó a utilizarse desde lo que es el siglo XV y esto era utilizado como una técnica de limpieza corporal. Prácticamente ellos lo ocupaban como parte de todo un ritual, una rutina que ellos promovían y bueno, esto era a través de una filosofía de que el agua pues iba a limpiar prácticamente cualquier parte del organismo. Entonces, pues todas estas teorías o conocimientos que ellos utilizaban o promovían, posteriormente empezaron a ser de cierta importancia para la parte médica, ¿no? Porque empezaron a identificar o a notar que sí tenían alguna mejoría en cuanto a algún tipo de síntomas y en 1895 es tal cual la primer publicación ya científica que se hace donde se determina que sí tiene una utilidad este tipo de medida. Desde entonces a la actualidad, ya este tipo de tratamiento o este coadyuvante al tratamiento va a tener una gran utilidad en lo que va a ser rinosinusitis, rinitis alérgica, gripa, catarro común o incluso también en pacientes posoperados que va a ayudar justamente a toda esta eliminación mucho más rápida y efectiva de lo que van a ser todo el tejido todo el tejido propiamente de la cirugía o todas las costras que se van a generar a nivel de la mucosa nasal. Si buscamos cuál es la evidencia que apoya justamente el uso de los aseos nasales, retomando la guía EPOS, que fue la que ha tenido una actualización más reciente en el año 2020, prácticamente tienen un nivel de evidencia 1A, al igual que lo que van a ser los corticosteroides tópicos. Entonces, prácticamente se encuentran en el mayor nivel de evidencia y si nos ponemos a buscar en algunas otras fuentes, bueno, dependiendo de cuál consultemos, podemos ver que también prácticamente van a apoyar justamente el uso de los aseos nasales y en algunos otros puede llegar a ser a lo mejor un tanto, no deficiente, pero a lo mejor un tanto escasa la información, justamente porque a nivel mundial ha sido tan poca el interés que se le ha dado a este tipo de estudios que a lo mejor no se han realizado con poblaciones tan grandes que justamente es algo que tendríamos que buscar realizar. ¿Por qué es importante que se hagan este tipo de medidas? Bueno, definitivamente porque ya hemos revisado que forman parte de la primera línea de tratamiento, van a funcionar como un coadyuvante al tratamiento. Propiamente no es que sea lo que le dé al paciente el beneficio como tal, sino que cuando se ocupa antes de poder utilizar tal vez algún corticoesteroide tópico, van a funcionar como un excelente coadyuvante porque propiamente ayuda a esta limpieza. También van a ser buenos porque tienen un excelente perfil de seguridad, ya que prácticamente los efectos adversos van a ser locales, van a ser escasos y prácticamente son también tolerados por el paciente, que eso no va a disminuir su adherencia al tratamiento. Si lo comparamos con algún otro tratamiento como tal farmacológico, van a tener un bajo costo y también se ha demostrado que van a ayudar a disminuir los síntomas y a mejorar la calidad de vida, que a final de cuentas es lo que queremos conseguir en cada uno de nuestros pacientes. ¿Cómo es que funcionan los aseos nasales? Propiamente por el efecto mecánico de arrastre, ayuda a eliminar todas estas partículas, alergenos o patógenos que puedan llegar a encontrarse de manera prolongada en contacto con lo que es el epitelio de la mucosa en cualquier parte del aparato respiratorio, especialmente vías aéreas superiores. Favorece nuevamente a restaurar este aclaramiento mucociliar, disminuye la viscosidad del moco, especialmente relacionado con lo que van a ser soluciones hipertónicas y también si preferimos el uso de soluciones hipertónicas, disminuimos el edema que puede llegar a ser de gran utilidad en pacientes que tengan exacerbaciones de cualquiera de estos cuadros clínicos. Y también, bueno, en el caso de los pacientes con algún cuadro alérgico, disminuimos el tiempo de exposición
a ese alérgeno en particular. Ahora, otra de las preguntas que en muchas ocasiones nos va a, como a dar muchísima vuelta en la cabeza es qué tipo de concentración ocupar para realizar justamente este tipo de lavado nasal. Bueno, eso depende muchísimo. Sabemos bien que esta concentración tiene que ver con la osmolaridad. Si prácticamente el paciente se encuentra fuera de estos cuadros de exacerbación, es mucho mejor preferir el uso de una concentración isotónica que simplemente no promueva este movimiento de agua, solamente nos ayuda a limpiar esa mucosa nasal. Y por el otro lado, si lo que queremos es favorecer nuevamente este efecto antiinflamatorio, pues que se prefiere el uso de una solución hipertónica, teniendo en cuenta que esta concentración no debe de ser mayor al 3%, porque también se ha observado que concentraciones por arriba del 3% van a condicionar una ciliostasis, es decir, una disminución de este aclaramiento mucociliar, que a final de cuentas es lo que estamos tratando de combatir. Ahora, este tipo de soluciones, entonces las hipertónicas, se ha observado que ayudan a disminuir mucho mejor los síntomas que en comparación con las concentraciones isotónicas. Y también van a ser de gran utilidad en población pediátrica, que sabemos bien que en ellos la tos es un síntoma que pueden llegar a presentar en el caso de la rinosinusitis y que en algunas ocasiones se puede llegar a confundir con algún otro diagnóstico diferencial. Y hablando un poco acerca de justamente la concentración, podemos ver en este metaanálisis que se realizó cómo trataron de comparar o de ver justamente cuál era el efecto de las soluciones isotónicas en comparación con las hipertónicas. Podemos ver cómo prácticamente a nivel de lo que va a ser la secreción nasal, la congestión, el dolor de cabeza o el dolor a nivel de los senos paranasales y en general una mejoría que iba a tener el paciente prácticamente se va a encontrar justamente del lado de las concentraciones hipertónicas y no tanto de las isotónicas. Y algunas alteraciones del olfato propiamente no se diferencia como tal, prácticamente queda justamente en el medio, pero podemos ver cómo definitivamente para el resto de estas mediciones nos encontramos del lado de las hipertónicas. Ahora, ¿qué cantidad de solución es la que tenemos que utilizar para justamente realizar este tipo de lavado nasal? Tenemos en el mercado dos tipos de dispositivos. Los dispositivos de bajo volumen, que son prácticamente los convencionales que seguramente conocemos, o también, por ejemplo, lo que anteriormente indicábamos, que era el uso de alguna jeringa, ¿no? De 10, 20 mililitros, y prácticamente todos estos van a contener una baja cantidad de solución salina. Y por el otro lado tenemos ya un dispositivo o dispositivos de alto volumen. Los dispositivos de alto volumen son aquellos que van a tener un contenido por arriba de 200 mililitros. Y tratando de comparar cuál de los dos es mejor justamente en este tipo de pacientes, en este estudio que se realiza van a comparar uno de bajo volumen, es decir, una jeringa de 20 mililitros, con un dispositivo de alto volumen, que es uno de 240 mililitros. En una muestra de 74 pacientes que son pediátricos, que van a tener un cuadro agudo de rinosinusitis. Trataron de comparar estos dispositivos realizando un aseo nasal con solución hipertónica. En este caso ocuparon concentración de 1.25%, realizando 2 veces al día ese lavado nasal por 2 semanas. Y lo que se realizó fue un seguimiento telefónico para ver justamente cuál era esta mejoría que iban a tener los pacientes. Al final del estudio, lo que identificaron es que los pacientes que ocupan el dispositivo de alto volumen tienen una satisfacción en cuanto al uso del dispositivo en comparación con el de bajo volumen. Y también podemos ver cómo se reduce el uso de los antihistamínicos desde la primera semana. Podemos ver que es mayor en el caso del dispositivo de alto volumen y que esto incrementa prácticamente en el caso de las 2 semanas. Y también en general, cuando analizamos la mejoría de los síntomas, podemos ver cómo es mayor en la obstrucción nasal como tal. Ahora, ¿qué tipo de dispositivo vamos a ocupar? Justamente hay otro de los estudios que nos tratan de apoyar para tratar de identificar si uno de presión positiva, uno de presión negativa, o
también en algunos otros podemos sugerir el uso de nebulizaciones. La verdad es que nuevamente retomando este punto de que han sido tamaños de muestra muy pequeños, al menos en este estudio, van a tomar solamente a 8 pacientes que son sanos, donde no tienen ninguna alteración ya de base del aclaramiento mucociliar. Realizan justamente el lavado nasal con un dispositivo que administra la solución a través de nebulización, presión positiva y uno de presión negativa, y a esa solución salina le pusieron medio de contraste. Posteriormente realizan una tomografía y entonces a través de la tomografía se demuestra que con el dispositivo de presión positiva vamos a tener un alcance de lo que van a ser los senos etmoidales, de los senos maxilares y que, bueno, prácticamente es el que mayor alcance va a tener hacia cubrir justamente estas cavidades, lo cual no va a tener ninguno de los otros dispositivos como tal. En cuanto a efectos adversos, estos van a ser escasos y leves, prácticamente tienen relación con la osmolaridad, especialmente las concentraciones hipertónicas, justamente por esta concentración de la sal, pero en su mayoría no van a disminuir la adherencia, que es algo muy importante. Pero aún así debemos de tener en cuenta que pueden llegar a presentar los pacientes irritación de la mucosa nasal, ardor, epistaxis o plenitud óptica en algunos casos. ¿Cuáles son las conclusiones? Definitivamente que en primera instancia es necesario que voltemos a ver justamente a esto de los lavados nasales, porque a nivel mundial no existe un estudio que maneje una gran cantidad de pacientes, no existe alguno con un tamaño de muestra muy grande, y que prácticamente los que llegamos a tener disponibles son tanto con muestras pequeñas como por periodos cortos. Entonces, definitivamente es bien importante que los aseos nasales sean considerados un coadyuvante al tratamiento, porque definitivamente tienen un nivel de evidencia 1A, van a favorecer nuevamente ese aclaramiento mucociliar. En el caso de las exacerbaciones de los síntomas de los pacientes, recordar que la concentración hipertónica justamente es la que ayuda a disminuir el edema, y también que los dispositivos de alto volumen, es decir, aquellos que tienen un contenido arriba de 200 mililitros, van a ser los que van a tener un mejor alcance de lo que va a ser cavidad nasal, senos paranasales, y que definitivamente son los que han demostrado una mejoría en cuanto a disminuir síntomas y también, en algunos casos, a incrementar calidad de vida. Muchas gracias. Solo para tranquilidad del paciente. Muchísimas gracias. Ahí. Listo. Muchísimas gracias, doctor Juan José, Gracias. perdón, al revés. Muy interesante. La verdad es que nunca nos ponemos o no hay nada estandarizado desde que estudiamos la residencia, que siempre pues mándale lavados nasales, pero no hay algo estandarizado de cuánto volumen o si una solución hipertónica o isotónica. Muchísimas gracias por las recomendaciones y al ratito nos van a explicar las presentaciones que tienen de NailMed. Ok, de acuerdo. No sé si ya está en el auditorio el doctor, nuestro siguiente ponente, el doctor Hernán Cortés. Sí, aquí está. Cortés con Z. Lo voy a presentar nuestro siguiente tema. José Juan, no sé si puedas poner la siguiente. Le damos la bienvenida al doctor Hernán Cortés Aramayo. Él es otorrinolaringólogo y cirujano facial, nacido en La Paz, Bolivia, pero de eso me voy enterando porque yo siempre lo he considerado venezolano. Es de esos que te dice, sí, mi amor, ya saben. Profesor e instructor titular del curso latinoamericano de cirugía endoscópica nasal en la ciudad de Jacksonville.
que es un honor que participe en eso. Es el curso que organiza Medtronic para las nuevas generaciones en cuanto tengan oportunidad de tomar algo así. En verdad que es extraordinario. Tuve la fortuna de conocer a Hernán en un curso que íbamos cada año, muchos otorrinos lo tomamos en la ciudad de Savannah, Georgia, y era un curso de oído. En esa ocasión nosotros íbamos de residentes apenas aprendiendo una timpanoplastía y él y su equipo ya estaban operando descompresiones faciales y otosclerosis y cirugías bastante complicadas. Entonces fue de gran ayuda conocerlo a ese maestro en aquel entonces, todo lo que nos enseñó, y a lo largo de los años lo hemos tenido varias veces aquí en México, en el curso que organizó el doctor Lugo, 2015 creo, también estuvo en nuestra ciudad. Y como siempre es un grato placer saludarte, Hernán, y que nos ejemplifiques todos tus tips para las rinoplastías. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero que quiero es No saber se si escucha. A ver, creo que saber si se estás escucha. silenciado. Ya, ahí sí me escuchan. Ajá. Hágame señales si me escuchan, por favor. Ok. Bueno, de verdad que es un gran placer estar aquí. Adoro este tipo de invitaciones porque primero que quiero muchísimo a México. Perla me preguntó, pues como buena coordinadora, me dijo, ¿cómo quieres que te presente, Hernán? Y le dije, mira, preséntame como un amigo de México porque adoro estar allá. Qué envidia ver que le están sirviendo una comida, unos tacos, una cosa, y uno desde aquí que no puede. Y de verdad que, bueno, lo único que digo es que ya falta poco para que salgamos de esto y Dios mediante, en algún momento ya nos vamos a empezar a reunir. Yo les voy a pedir que me den permiso para compartir pantalla para que empecemos a hablar del... Ok, necesito la señal para saber si se está escuchando bien para comenzar de una vez. Ok. Sí se escucha perfecto, Hernán. Ok, perfecto. Bueno, como les decía, con mucho agrado y un honor, pues un saludo al Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía Cervicofacial del Estado de Nuevo León y pues bueno, qué lindo que estén en esa maravillosa ciudad que es Monterrey. Hoy tengo el placer de poder hablar sobre un tema que para mí es apasionante. Creo que es una parte, un librito aparte que tiene la otorrinolaringología, porque pues muchos nos apasionamos por esa ciencia y arte que significa la rinoplastia, ¿no? La rinoplastia es algo complejo, es algo muy lindo. Y hoy precisamente vengo a hablar de algunas situaciones complejas en rinoplastia, ¿ok? Vamos a tardar, digo yo, unos 35 minutos en esto, porque yo quiero dejar un tiempo adicional para responder algunas preguntas o aclarar algunas dudas que se pudieran generar durante la ponencia. Y le agradezco a quien coordina la reunión que lleve un chat, en el chat algunas preguntas para agilizar esto al final. Les decía que hablar de situaciones complejas en rinoplastia es interesante aclarar qué son situaciones complejas. Entonces, una forma de enseñar a veces es enseñando con una negación. Y les tengo que decir que vamos a hablar hoy de situaciones complejas que no son complicaciones. No vamos a hablar de complicaciones. Complicaciones son fallos, consecuencias de algún problema en la cirugía, en la cicatrización, en la técnica, en el cuidado del paciente, etcétera. Y esto sí es un tema, vamos a decir, aparte totalmente, que no vamos a tocar. Vamos a hablar de cirugías primarias, es decir, de cuando nosotros encontramos a un paciente y desde el momento que entra en el consultorio y empezamos a evaluarlo y empezamos a hablar con él,
nos damos cuenta que ese paciente no va a ser fácil por alguna característica. Va a ser un paciente que tiene una particularidad que casi siempre es anatómica, que nos va a exigir un poco más a nosotros en nuestro conocimiento y en la técnica que tenemos que utilizar para poder llegar con él a un resultado favorable. Entonces, estas situaciones complejas, como les dije, no son revisiones de cirugía, porque esa es otra situación. Las complicaciones, las revisiones, es decir, cirugías secundarias o terciarias, realmente es también otro capítulo aparte. Las revisiones, o sea, cuando uno enfrenta a un paciente que ya fue operado 1 o 2 o hasta 3 veces, estás enfrentando el examen final de cualquier rinólogo en el mundo, porque eso es una caja de Pandora, una sorpresa que nadie sabe hasta que ya estás en la operación con que te enfrentas. Realmente nosotros lo primero cuando sabemos que vamos a tener una cirugía secundaria, pues cruzamos los dedos que la primaria no haya sido un abordaje abierto como el que yo hago desde hace muchos años, porque es aún más difícil operar una secundaria de un paciente que fue intervenido quirúrgicamente con un abordaje externo que uno que fue abordado de manera endonasal. Sin embargo, esto se lo doy sencillamente como un tip para entablar la conversación. Ese no es el tema que me corresponde, pero sí a todos los residentes y a algunas personas que estén comenzando en esto, yo sí les tengo que decir que traten de evitar meterse inicialmente en este paquete que significa operar pacientes que ya han tenido cirugías previas y han fracasado. Pero hoy hablamos, como les dije, de otra cosa. Hoy hablamos de unos factores como este. Hablamos, no sé si ven el cursor, hablamos de factores anatómicos. La primera situación compleja que nosotros tenemos y la tenemos con mucha frecuencia, sobre todo en Venezuela, donde las razas están tan mezcladitas y hay afroamericano con el indio, con el otro. Entonces, en esa mezcla de razas encontramos pacientes con una configuración anatómica diferente, donde vamos a encontrar algo que nos pone siempre en alerta, y es el cartílago que es muy flácido, esos cartílagos débiles, esos cartílagos muy delgados, laxos, son una situación compleja que tenemos que pensar cómo la vamos a enfrentar para poder lograr cambiarle la forma a una punta o a una nariz cuando la estructura, el esqueleto del cartílago es un cartílago totalmente blando que toma la forma que le da la gana y no tiene la rigidez suficiente para ir ganando altura. Igual, por supuesto, los pacientes que tienen una piel extremadamente gruesa o piel gruesa más grasa, que es peor aún. Y esa es una situación que tienen que ustedes tomar en cuenta siempre, porque no pueden ofrecer unos resultados fantásticos y maravillosos a una persona que tenga una piel tan gruesa, porque así tú levantes la nariz y hagas una maravilla de cirugía, cuando bajes la piel nuevamente, te vas a dar cuenta que los cambios se minimizan. Y lograr grandes cambios en personas con pieles tan gruesas es muy difícil. Para eso, pues hay técnicas que vamos a comentar, de desgrasar un poco con mucha precaución esos tejidos subcutáneos para poder adelgazarlos, para que se pueda ver el resultado del cambio que estás haciendo. Por supuesto, las valvulopatías son otra situación sumamente importante a tomar en cuenta. Todas las narices que sean muy cortas por huesos propios cortos van a ser. A mí si me dicen que qué prefiero, una rinoplastia de reducción o una rinoplastia de aumento, toda la vida voy a responder que es mucho más fácil, a mi criterio, una de reducción. Porque cuando tú tienes una nariz muy baja, sin dorso, platirrina, es bastante complicado tratar de llevarla hasta ese punto que el paciente y tú pues toman en acuerdo que sería una mejoría en su aspecto facial. Y por supuesto, hay algo sumamente importante que es el septum nasal. El septum nasal va a ser ese cimiento que tú haces antes de comenzar un edificio.
tú tienes que tener donde fijar todo lo que vas a hacer encima, tiene que estar apoyado. Y el apoyo principal es siempre el septum nasal. Por lo tanto, cualquier paciente que venga con una patología septal va a ser un inconveniente. Ya le voy a comentar algunos detalles al respecto. Y pacientes, como les dije, esto no es una plática sobre pacientes ya operados, pero sí hay pacientes que no han sido operados nunca, pero que han sido víctimas, fíjense cómo lo digo, han sido víctimas de infiltración de biopolímeros u otras sustancias, y eso trastorna la nariz de una manera terrible, y eso hace muy difícil la cirugía. Tú puedes tardar horas solamente tratando de retirar parte de ese material para ver cómo haces después, y nunca lo vas a lograr retirar completo. Eso es muy difícil que alguien te diga que yo retiré todo el biopolímero, porque él empieza a migrar y abres tejido y vas a conseguir más y vas a conseguir más, y él va a debilitar. Cuando retires eso, vas a debilitar y va a ser muy difícil tratar de volver a levantar esa estructura nasal una vez que retires el biopolímero. Entonces, esas son las situaciones que tenemos que estar alerta. Vamos a ir hablando de cómo actuar ante cada una de ellas. Les decía que el soporte septal es fundamental. El soporte septal es indispensable porque todo se va a apoyar allí. Y yo trabajo con un extensor septal como una de las herramientas más valiosas para mí dentro del tipo de rinoplastia que yo hago. Y ese extensor septal tiene que extender un septum que debe estar central. Entonces, una septoplastia como esta que ven aquí en la figura central de esta tomografía, en ese corte axial, verán que no hay peor septoplastía que la que te exige una gran modificación en la parte más anterior del septum. Primero porque es la que necesitas para apoyar el extensor, y después porque es la más difícil de corregir, porque no puedes retirar mucho tejido de allí. Entonces, es importante hacer una muy buena septoplastia. Es importante retirar el cartílago deseado, un buen cartílago con injerto. Yo utilizo también un poquito de lámina perpendicular del etmoides para tener, porque todo se va a basar en lo que tú tengas para poder reconstruir, porque tú con suturas vas a lograr mejorar muchas estructuras y cambiar forma, pero en algún momento vas a necesitar material firme. Hablemos de cartílago costal o de cartílago septal. Yo prefiero 1000 veces el septal. Las características del septal para mí son ideales. Y por supuesto, pero el problema a veces es la cantidad. Entonces, una buena septoplastia, asegurar que ese septum está lo más central posible y bien situado, y sobre todo que puedas retirar un injerto del cual puedas construir con ese injerto después las estructuras que tú necesites. Entonces, comencemos a hablar qué es lo que normalmente se quiere o se busca en todo este tema de la rinoplastía. Muchas personas, la gran mayoría, vienen porque tienen una nariz que se ve ancha, y muchas veces esa forma cuadrada o esa forma redonda de la nariz que hace que la base se vea muy ancha sucede porque la nariz no tiene altura. Entonces tú quieres que la nariz se parezca a esta del centro, pero probablemente tengas una así. Entonces, lo primero que tú tienes que pensar es que lo ideal es darle una forma que triangulice esa punta. Y para triangulizar esa punta hay que elevar de alguna manera y ganar proyección. Hay que proyectar esa punta del plano facial. Entonces, eso es fundamental. Tratar de enfocar tu rinoplastía en una proyección de la punta para que de alguna otra manera triangulices, cambies la forma, porque no es lo mismo una persona que se ve, por ejemplo, gorda, pero mide 1,60, parece un barrilito, a una persona que se vea gorda, pero mide 1,90. Entonces es igual, muchas veces uno cree que la base nasal es muy ancha, pero se ve ancha porque no hay suficiente proyección de la punta.
cuando se gana una buena proyección de la punta, la base, si está dentro de las líneas del canto interno del ojo, a veces es suficiente y te evitas tener que operar la base. Eso lo vamos a ver con más detalle. Entonces, pues bueno, un objetivo es ganar proyección. Fantástico. El problema es que existe una regla. Cada vez que tú vas a proyectar una nariz, cada vez que vas a alejar la punta nasal de ese plano facial, automáticamente vas a tener una hiperrotación. Eso es automático, eso no hay ni que buscarlo. Tú agarras a una persona, le quitas la jiba e inmediatamente empieza a rotar la nariz. Igual, tú agarras a una persona y le pones un injerto, le haces unos neodomos y empiezas a buscar ganar proyección de la punta y esa nariz va a rotar inmediatamente. Entonces, estos dos casos que están viendo acá son dos pacientes que inclusive yo todavía, después de muchos años, yo operé estos pacientes, uno hace 12 años y el otro hace 10 años. Y en el momento que los operé, pues yo estaba muy feliz. Sin embargo, ellas, aunque hoy en día tienen contacto y están contentas, no, la verdad es que no se quejan de la nariz que tienen, yo veo esto y lo estoy compartiendo con ustedes como un error que cometí hace 10 y 12 años. ¿Por qué? Porque esas narices se hiperrotaron. Entonces, cuando yo hice mi rinoplastia y le coloqué el strut que yo colocaba y el escudo que yo colocaba y hice los neodomos y logré ganarle proyección, ellas me hicieron la hiperrotación automática y ahí está el resultado. No es un resultado desagradable, pero para los que hacemos nariz, sabemos que esa nariz está hiperrotada y que pudiera estar mucho mejor si hiciéramos o utilizáramos una técnica diferente como la que les voy a mostrar hoy en día. Igual, entender que tú no puedes estarle levantando la punta a las personas y dejando el dorso pegado del piso. En las personas, vamos a decir, mestizas, con un dorso muy bajo y con una nariz muy redonda, tú puedes triangulizar la nariz, tú la vas proyectando. Pero ¿qué sucede? Si tú vas levantando la punta y no levantas el dorso, vas a tener una transición muy mala. Igual que si tú levantas y levantas y levantas el dorso, pues al final no, y no logras que la punta llegue a esa altura, pues vas a tener una nariz que nunca va a lucir bien, porque para que una nariz luzca bien tiene que ser relativamente recta y la punta dominar en altura a todas las demás estructuras. Okay, entonces eso tiene que llevar un equilibrio, un balance. Fíjense ustedes este caso de esta persona, esta paciente, parece que tuviera el tercio medio facial empotrado, inmerso en su cara, ¿ok? Aquí sale la boca mucho más que la nariz y que los ojos, ¿ok? Entonces, en ella tú no haces nada proyectando la punta si no proyectas el dorso, porque hay un problema en esta región. Entonces, ¿qué hacemos? En ella, tú buscas aquí y logras que ese tercio medio facial salga de la cara y entre en el equilibrio del plano facial, sencillamente buscando la armonía entre la punta, el dorso, el tercio inferior y el tercio superior. Aquí está un extensor en medio de la cirugía, una foto, y aquí hay un injerto de dorso que se está colocando, y eso es fantástico, pero tampoco es tan fácil colocar un injerto de dorso. Yo he visto a lo largo de los 20 años que tengo como otorrino, muchas cosas y he visto cómo rellenan, cómo colocas, pones fascia, hemos puesto delicias turcas, hemos hecho de todo. ¿Y qué es lo que hemos aprendido después de haber hecho de todo 20 años? Uno, que los injertos de dorso se mueven. Los injertos de dorso quedan muy bien y a corto plazo son una maravilla. A ustedes los van a aplaudir. Sin embargo, no se puede dejar nunca un injerto en el dorso que no esté fijo, es decir, que no esté suturado, porque él se va a mover. La nariz tiene una movilidad absoluta, se mueve muchísimo, los gestos faciales permanentemente tienen en movimiento la nariz. Por eso es que la nariz no tolera ningún implante,
Por eso es que tú le pones algo, una L o le pones algo de silicón y ese movimiento va a generar a la larga una reacción que va a haber allí o va a incrementar la reacción que el mismo cuerpo genera, el mismo organismo genera sobre los implantes. Entonces, con los injertos, aún siendo injertos autólogos de cartílago, deben fijarlo, deben atarlo, deben suturarlo, como sea. Y en algunos casos, pues yo siempre recomiendo dejar un túnel en la piel muy pequeño para que esté ajustado, suturarlo a los cartílagos laterales superiores y después, inclusive por fuera, se puede poner en algunos casos este tipo de suturas que ayudan a que esos 14 días de cicatrización, eso se mantenga estable. Entonces, eso es un detalle muy importante. Entonces les decía que no solo hay que pensar en la base nasal porque es ancha, sino que muchas veces, aparte de que la base es ancha y la nariz no es alta, la forma de las narinas es terrible. Es, en vez de ser relativamente como unas gotas de agua, sencillamente es cuadrada y a veces hasta rectangular, como en este caso. Esto ni siquiera es un cuadrado, esto es un rectángulo. Entonces, buscar que esto se triangulice no es fácil, porque tienes que trabajar no solo sobre la proyección de la punta, sino también sobre el borde del ala. Y es indispensable que ustedes siempre tengan previsto que cuando saquen el cartílago del paciente, corten unas pequeñas barritas de lo que no utilicen para el extensor y la tengan a mano para colocarlos aquí, porque esto es lo único que les va a dar la cierta rigidez para cuando haces un cambio en la forma de las narinas y ese cambio perdure en el tiempo y le dé la forma adecuada. Aquí pueden ver un paciente, fíjense estas narinas, aquí pueden ver también, y fíjense cómo se logra llegar hasta este punto. Este punto es fantástico, pero pues aquí era necesario también, porque aquí sobraba mucho tejido, hacer un trabajo de la base, lo que nosotros llamamos en Venezuela las alitas. Aquí en Venezuela muchas personas se operan de la nariz y muchas personas, como les dije, tienen narices anchas y buscan y vienen llegando pidiendo que si le van a cortar aquí o no. Yo les voy a decir una cosa, yo trato de evitar el trabajo del ala, pero hay veces que tienes que hacerlo y punto. Pero eso es algo bien importante. Entonces, para hablar de técnica, les quiero comentar que una de las herramientas que utilizo para precisamente esto que les estoy diciendo, quiero ganar proyección, quiero triangulizar la nariz, pero ¿cómo voy a generar, cómo voy a ganar esa altura? Entonces, ¿por qué? Porque todas estas personas muchas veces tienen el septum súper atrás, muy atrás. Entonces no tienes manera de hacer. Y con un strut, muchas veces lo colocábamos, hacíamos todo con el strut, pero el strut queda de alguna manera a veces inestable, se mueve. Yo tengo pacientes que el strut a veces ellos te lo ponen de un lado crack, o te lo vuelven a poner en la posición y funciona. Pero sin duda, a mi criterio, pienso que esto es para estos casos donde requieres más proyección, necesitas una estructura fuerte y esto lo logras con el extensor. Yo les coloqué aquí en esta diapositiva el hecho de que él es polifacético, porque él sirve para muchas cosas. ¿Okay? Yo a un principio no sabía para qué tanto servía, pero les voy a contar que yo he pasado por todas las etapas del extensor. Lo primero que aprendí era colocarlo término terminal, es decir, este es el septum y aquí venía el extensor. Fantástico, porque con un pequeño pedazo de cartílago tú lograbas esto, lo suturabas y listo. Pero ¿qué pasaba? Que no había estabilidad y entonces esto podía hacer como si tú pusieras una puerta con una bisagra y se podía mover. Y eso a la larga, cuando las tracciones nasales no son 100% equilibradas, puede torcer la nariz muy fácilmente. Y una nariz torcida, el paciente va a ir a reclamártelo inmediatamente. Entonces es una de las cosas que más uno se tiene que cuidar. Después entonces vino la parte 2. Dije, bueno, ¿qué es esta que está acá? Dije, voy a hacer una cosa. Aprendí a colocar el extensor, me lo enseñaron no a ponerlo aquí término terminal, sino a ponerlo aquí, ¿ok? Apoyado aquí de lado para que extendiera. Así como lo ven ustedes aquí, tal cual. Entonces, fantástico, porque él se mantenía más estable, porque no estaba suturando algo en el borde, sino estaba suturándolo de esta manera y tenía cierta estabilidad. Sin embargo, en el tiempo, porque esa es otra cosa, la rinoplastía hay que pensarla
en el tiempo. Todos los casos son fantásticos en el mes 1, en el mes 2, en el mes 3. Todas las pacientes te adoran. Pero después, cuando ya pasan esos 10, 11 meses del proceso cicatrizal, empiezan a adelgazar los tejidos, empiezan a adelgazar la piel, todo vuelve a la normalidad y empiezan a notarse los detalles. Y en ese periodo yo empecé a ver en algunos de mis pacientes que la punta parecía recta. ¿Por qué? Porque estaba alineada con los incisivos, la punta y aquí la parte central de la frente. Todo en línea. Sin embargo, tú veías la nariz y la punta te parecía un poquito doblada. Y era porque el extensor estaba de un lado y de este lado quedaba como un vacío. Y eso genera entonces ese problema. Entonces fuimos evolucionando y logramos, yo pues no digo que lo inventé, pero diseñé el mío a mi gusto y le puse este nombre. ¿Por qué? Porque de 2 piezas pequeñas, unos triangulitos alargados con los bordes romos, de una sola pieza de cartílago del paciente en la cirugía, por eso digo que es tan importante tomar un buen injerto, podías confeccionar estas 2 piezas y con estas 2 piezas armar un extensor septal de muy buena calidad y sobre todo recto. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, sí, ¿y qué pasa cuando sacas este cartílago y el cartílago está curvo? ¿Cómo puedo hacer un extensor recto con un cartílago curvo? Esa es una buena pregunta. Y la respuesta es que al tú el cartílago copiarlo, es decir, haces una piecita y luego esa piecita la pones sobre el cartílago restante y lo copias, tienes 2 piezas iguales. Y si esas 2 piezas están dobladas en este sentido, tú invirtiendo una y la otra en contrario, ellas perfectamente van a hacer esto y van a quedar rectas. O igual al revés, si están abiertas hacia los lados, cuando tú las sutures van a dar. Lo que no puedes hacer es suturar las 2 que estén dobladas hacia el mismo lado, porque entonces vas a tener una punta torcida. Entonces, bueno, todo radicó en diseñar este extensor septal que tiene 2 capas y que de alguna otra manera encaja sobre el septum. Y ya van a ver cómo funciona. Entonces, aquí está, inclusive le hago unas marcas para ver hasta dónde va a encajar en el septum. Y aquí está el colocado sobre el borde caudal del septum y suturado y asegurado. Y ahí pueden ver que eso funciona de esa manera, por lo menos en el tiempo. Yo veía que la nariz se mantenía alineada y no aparecía ninguna sombra que diera la impresión de que esa punta se estaba torciendo. Entonces, aquí está cómo se hace el injerto. Aquí se colocan unos puntos de sutura para que se hace. Colocamos también una pequeña gotita de cola biológica para que nos ayude a cuadrarlo, pero siempre reforzamos con puntos. Y aquí estamos abriendo toda la nariz, aquí está el septum, pero está muy retrasado y lo que hacemos es extenderlo para poder armar la punta en base a eso. Y aquí están como entonces, de esta manera, estos puntos que ustedes ven aquí marcados en azul con el marcador son importantes porque nos van a dar el punto de rotación. Este es el septum, este es el extensor septal que entra así, ¿ves? Y tú puedes colocarlo así. Si quieres más rotación y mayor proyección, puedes colocarlo aquí. Si quieres extender la nariz, hacerla más larga, pero que no hiperrote, y puedes colocarlo a gusto. Pero una vez que lo fijes, ya tienes que dejarlo allí. ¿Y cómo fijarlo? Es importante porque tú debes tener la pericia para colocarlo, fijarlo, bajar la piel y darte cuenta si esa es la extensión, si esa es la rotación y si esa es la proyección que tú deseas. Y recién en ese punto, entonces ya puedes armar toda la nariz en base a esa estructura. Vean cómo eso se coloca allí para medir y ver el sitio donde se quiere que quede. Y ahí ustedes están viendo entonces cómo se marca los puntos donde va a dar la rotación y la extensión o la altura que tú quieres. Y entonces después que tienes eso, recién entonces lo retiras, ya tú sabes el tamaño que deseas y entonces procedes a colocarle en este momento. Estábamos usando aquí el cianocrilato apto para cirugía.
y la verdad es que cada vez lo estamos usando menos. Hace la cirugía más cómoda, pero no puedes usar mucho cianocrilato porque el cianocrilato de una u otra manera te resta las posibilidades de supervivencia del injerto del cartílago en el tiempo, porque está sellándolo. Y entonces algo que está sellado pierde vitalidad. En el caso del cartílago, ustedes saben cuál es el mecanismo por el cual el cartílago sobrevive entre dos tejidos, ¿no? Entonces, fíjense ahí cómo se coloca. Entonces, hoy en día colocamos apenas unas pequeñas gotitas y nos aseguramos de suturar muy bien eso. ¿Cómo lo hacemos? Le buscamos seguridad. Por eso es que yo llamé a esta versión la .20, porque era del 2020, porque, como te digo, esto es algo que va evolucionando. Tú vas viendo algo, lo aprendes de una manera y después lo vas mejorando y lo vas mejorando o vas eliminando las cosas que te vas dando cuenta que hacen daño. Entonces, ¿qué hacemos? Cada vez usamos menos cianocrilato porque nos damos cuenta que tenemos que pasar más trabajo suturándolo, pero estamos garantizando que el injerto va a vivir mucho más tiempo y no nos vamos a llevar sorpresas de pacientes en los cuales por una u otra razón nos ha tocado revisarlo y entonces encontramos que parte de los injertos están con vitalidad y otros no tanto. Entonces nos hace pensar en eso. Entonces esto es muy importante. Veamos entonces qué es lo que buscamos con esta técnica y cómo podemos corregir. Lo primero, definir esa punta. Hay que definir la punta y vemos como una punta donde esos dos puntos de referencia están muy separados. Al unirse no pueden estar juntos porque sería una punta así, la punta así es fea, la punta así sí es bonita. Entonces los unimos de esa manera. En esta misma paciente vemos el resultado. Unas narinas que eran totalmente redondas, ahora ya tienen forma como de gota y una punta que se veía muy ancha, ahora está proyectada, está más alta, está triangulizada y se ve mucho mejor. Y lo que quiero hacerles ver es que este paciente cualquiera le hubiera querido hacer las alitas y cortarlo aquí para rebajar esto. Fíjense cómo proyectándola y cambiándole la forma se trianguliza y esa nariz se ve bien para su cara porque ella es una mujer morena. Ella es una mujer que no puede tener una nariz caucásica, tiene que tener una nariz más bonita, más simétrica, pero una nariz que vaya con su rostro. Fíjense cómo se gana altura. Miren la línea aquí, cómo está. Prácticamente se ganan unos 3 o 4 milímetros hacia arriba y eso es súper, súper importante porque estás ganándole proyección. Igual aquí, en esta vista de perfil, ustedes ven cómo la proyección de la punta era tan pobre que prácticamente superaba apenas el labio superior. En cambio, fíjense después de la extensión cómo se logra que esta nariz se haya proyectado y fíjense cómo cambia el plano facial de ella. El plano facial de ella dominaba el tercio inferior, ahora toda la cara parece que saliera y se colocara en el sitio ideal para que ella tenga esa simetría que se ve tan bonita. Esta es otra paciente, una paciente, les voy a contar la historia. Esta es una paciente que ya estaba lista para una rinoplastia, ya tenía inclusive todo fijado para su cirugía, pero una amiga de ella, que yo había operado a ella y a una prima de ella, le dijo, tú te vas a operar, pero yo quiero que como condición vayas donde mi médico, que él te dé una opinión justo antes de que te opere. Y ella vino, yo la vi, es bien delicado que venga un paciente que ya es de otro, que ya va a ser operado por otro, y tú tienes que ser muy respetuoso y muy ético en ese aspecto. Sin embargo, esta paciente, esta mujer joven, cuando llega, yo la veo y ella me dice, doctor, ¿usted qué me haría? Y yo le digo, bueno, te voy a decir que lo que haría y lo que no haría. ¿Qué haría? Proyectarte la punta. ¿Qué no haría? Tocarte el dorso. Me dice, ¿cómo? Digo, tú tienes dorso. El problema es que la punta está caída y fíjese la mala relación que tú tienes aquí con la columela y el ala. Tienes una muy mala relación. Se te ve de perfil algo de narina que no se debería ver y la forma. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que llevar esta nariz hasta aquí adelante y respetar tu dorso, porque tu dorso debe ir con tu altura, con tu forma de tu cara, con toda esta cosa. Y ella me dijo, doctor, le voy a decir algo. Quien me iba a operar
y me lo dijo así, quien me iba a operar, me dijo, te voy a quitar la jiba que tienes aquí y tú verás cómo tu nariz mejora y queda. Entonces, pues se operó conmigo, este es el resultado, está bastante contenta. Y fíjense lo importante que es esa conversación con el paciente y llegar a un acuerdo de qué necesita y qué no. Esta es otra paciente donde, pues, de estos casos, como les digo, con esa nariz globosa, con una nariz baja, que le falta definición a la punta, logramos esta definición. No se le hizo trabajo en la base, no tiene trabajo en la base, pero esta nariz que se veía ancha, a ella le ofrecieron que todo se solucionaba haciendo unas alitas y una pequeña injerto en la punta. Fíjense lo que tuvimos que hacer con este paciente para lograr estos cambios, pero estamos contentos porque se proyectó la punta, se definió la punta y lo más importante es que ella está contenta y ella está natural, ella se siente que su nariz va con su rostro y eso es sumamente importante. Entonces, para hablar un poquito de resultados, esto es algo bien difícil de lograr. Tienes algo que es totalmente rectangular y lo conviertes en triangular y para hacer esto tienes que cambiar totalmente toda la arquitectura de la punta. Tienes que generar un buen soporte para poder levantar y triangulizar esa estructura. De un trapecio, convertirla en un triángulo. Como les dije, no en una sola punta, sino en una doble punta. Igual pueden ver estos resultados donde se trabaja el dorso en conjunto con la punta, donde, miren la proyección de este caso. Fíjense cómo la punta prácticamente está un poquito por encima del labio superior. Y fíjense la proyección que esta persona necesita. Tiene un rostro muy lindo, pero necesitaba definitivamente tener un poquito más de nariz para que ese rostro pudiera lucir mejor. Entonces, ¿qué les quiero decir o qué les puedo aconsejar a ustedes? Lo primero, si ustedes quieren tener éxito en la rinoplastia, no le hagan la misma nariz a todo el mundo. Cada persona es diferente. Cada familia o cada raza o cada tipo de clase de persona tiene una nariz acorde inclusive a su estatura, a su personalidad, a su piel, y eso hay que respetarlo. Tú no le puedes andar poniendo la misma nariz a todo el mundo, porque en poco tiempo todo el mundo se da cuenta y a algunas les servirá y a otras personas no se sentirán muy bien. Este es uno de los casos más difíciles que yo he operado. No porque sea una terciaria o una revisión o haya tenido que sacar biopolímero o haya una fractura, no. Sencillamente porque es mi hija, que la operé cuando iba a cumplir 17 años y pues ahorita ya tiene 18 y pues operar a un familiar es difícil, sobre todo como ella es hija de un otorrino que hace narices, entonces ella pues yo quiero mi nariz así, así, así y prácticamente estaba como que muy presionado por el resultado y pues fue difícil por eso. Sin embargo, pues ustedes verán cómo tuvimos que definir la punta, cómo tuvimos que trabajar con bajar un poco el dorso y tratar de llegar a un balance en el cual ella pues mantuviera el mismo ángulo nasolabial que tenía, porque si no ella se iba a ver hiperrotada y era lo que ella me amenazaba: papá, yo quiero cualquier cosa menos mi nariz así, pero es que yo te mato, papi, si yo salgo con mi nariz así. Y yo luché para que hubiera una hiperrotación allí, pero lo logré, está bien. También hay que entender que muchas veces tú tienes que sobredimensionar la nariz porque el resultado a corto plazo no es el mismo que al año o al segundo año. Muchas veces dejamos a veces la punta un poco más larga de lo que queremos porque sabemos que va a bajar, o dejamos el dorso un poquito más bajo de lo normal porque sabemos que la punta va a bajar también, y eso es algo que se va ganando con la experiencia. Aquí está ella después de la operación y la verdad es que yo estoy muy contento con ella. A mis ojos es bellísima y aquí les voy a mostrar 3 videos cortos para terminar de casos no tan agradables, pero sí, esta sí es una revisión. Esta paciente había sido operada, gracias a Dios había sido una cerrada, por lo tanto yo pude abrirla sin tanta dificultad como en otros casos, y ustedes verán aquí cómo pues el problema era que este paciente presentaba una valvulopatía. Después de la primera cirugía hubo un colapso completo de este triangular y tuvimos que modificar toda la nariz, llevarla a su proyección normal, pero tuvimos que utilizar y cambiar todos esos tejidos cicatrizales y colocar un cartílago que funcionara además de un spreader para que esa válvula
pudiera funcionar, que era importante. Yo tengo pacientes jóvenes, mujeres de 30, 35 años, que se operaron hace unos años y llegan y me dicen, doctor, no me importa que yo quede fea, pero yo necesito volver a respirar. Y esa es nuestra responsabilidad. Nosotros hacemos ciencia y hacemos belleza, sí, pero no podemos nunca, para conseguir belleza, sacrificar la salud. Y eso es sumamente importante. Siempre recuerden la válvula. No se olviden de que tienen que probar que esa válvula quedó funcional antes de cerrar esa nariz. Este es el caso típico, este es reciente, de un paciente con una super nariz muy larga, muy alta, y tú la quieres de alguna manera disminuir en las dimensiones, pero tú sabes que eso va a rotar. Tal vez para estos casos, aunque no parezca, son reducciones, el extensor septal es ideal porque es el único que te va a lograr controlar y dejar esa punta en ese ángulo para que no pueda tener una hiperrotación. Y por supuesto, algunos casos muy complejos donde no solo tienes que trabajar con definir la punta, donde no solo tienes que luchar con un dorso, sino también con una nariz torcida y asimétrica. Entonces, estos casos pues sí son un poquito más difíciles, pero fíjense ustedes cómo hay una nariz, es una mujer, o una nariz con un dorso muy alto que tú tienes que bajar y que tienes que luchar no solo para que ella no rote, sino para que se quede en su sitio, pero que a la vez que está torcida quede mucho más recta. Entonces, estos son, pues, tal vez de los casos más complicados donde tienes que luchar a la vez con 3 situaciones complejas. En fin, de verdad agradecido. Traten de analizar ese consejo que les doy. Busquen la clave. La clave en la rinoplastia se llama naturalidad. Naturalidad. ¿Por qué? Porque la nariz la ves todos los días en el espejo y la nariz cansa de verse. Entonces, si tú le haces a una persona una nariz que se vea muy falsa, que no vaya con su cara, que haya extremos, esa persona en el tiempo va a comenzar a cansarse. En cambio, si tú haces una nariz bastante natural, con sus labios, con su cara, con unos buenos cambios, pero sutiles, seguro que vas a tener mucho éxito. Muchas gracias por su atención.